Muchachos, buenos días. Hoy en nuestra charla vamos a hablar algo muy interesante sobre unos principios muy generales de la evolución del sistema nervioso. Veamos que desde los animales más primitivos, como son las esponjas marinas, hasta los más evolucionados, los mamíferos, se va observando un aumento en la complejidad de su sistema nervioso, sobre todo en aquellos centros de control. Este proceso culminó con el desarrollo de nuestro encéfalo, la estructura capaz de realizar funciones únicas entre los seres vivos, como son la memoria, la inteligencia, la capacidad de razonar, el aprendizaje, etc. Aquí podemos observar cómo esas neuronas evolucionaron hasta constituir un verdadero encéfalo en los vertebrados. Vamos a mirar cómo estas neuronas aisladas en los invertebrados se fueron conectando unas con otras hasta formar una red completa, por ejemplo, en los cementerios, que dieron origen más adelante a los nervios y los ganglios, específicamente en el grupo de los anélidos y los platelmintos. Cuando tuvieron la capacidad de formar y de diferenciar su cabeza, entonces aparecieron igualmente los órganos de los sentidos. Entre ellos está la visión, el olfato, etcétera. Igualmente, a partir de la estructura del tubo neural, se formó embriológicamente todo lo que es el sistema nervioso central constituido por el encéfalo y la médula visibles en los vertebrados. ¿Cómo evolucionó el sistema nervioso en los vertebrados y específicamente a nivel de cerebro? Entonces, como vimos anteriormente, los ganglios cerebrales primitivos experimentaron un gran desarrollo y tomaron todo el control estructural y funcional de los sistemas ganglionares. A este proceso de especialización de estos ganglios se le llamó encefalización, que es prácticamente la formación del encéfalo. Este tipo de sistema nervioso resultante de este proceso presenta una expresión extrema en el cerebro humano por el enorme desarrollo que tiene aquí a nivel de la corteza cerebral, que es probablemente la que está asociada al lenguaje. Ustedes pueden ver desde la anatomía más sencilla del cerebro de un pez hasta la más compleja que existe en el hombre, pasando por las aves, los reptiles y los mamíferos hasta llegar al hombre. Veamos ahora el sistema nervioso, de qué está conformado. Está constituido por unas células especializadas llamadas neuronas. Su función es simplemente captar estímulos que son convertidos en impulsos nerviosos y transportados hasta los centros de control. Allí es donde se interpretan todos los estímulos y se elaboran las respuestas. Los centros de control en los animales invertebrados se llaman ganglios y en los vertebrados se denomina médula espinal y encéfalo. El transporte se hace de neurona a neurona en los animales más primitivos y ya en los más complejos se han formado unas estructuras muy especializadas que se llaman los nervios. Aquí podemos observar un vertebrado que diferenciamos su sistema nervioso central conformado por el encéfalo y su médula espinal. El sistema nervioso entonces se divide en dos. El sistema nervioso central, que está constituido por médula y encéfalo, donde están todos los centros de control más importantes que interpretan estímulos y elaboran respuestas. Aquí también se producen las respuestas voluntarias, se controlan instintos como el hambre, la sed, el cuidado de las crías, específicamente a nivel del hipotálamo. Como vimos anteriormente, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal.
Igualmente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso periférico, que está constituido por los nervios, que transportan los estímulos y las respuestas. Los ganglios son centros secundarios de control. El sistema nervioso periférico en un animal adulto está conformado por nervios, ganglios, plexos y terminaciones nerviosas. Entonces, todo distribuido en toda la estructura del cuerpo. Igualmente, el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso autónomo, que también está conformado por nervios y ganglios. Su función es controlar el mecanismo de funcionamiento del organismo, por ejemplo, la respiración, la digestión, el latido cardíaco, etc. Y está dividido en dos: el simpático, que va a activar el organismo, por ejemplo, para la caza, la búsqueda del alimento, la huida, etcétera. Y el sistema parasimpático, que relaja el organismo, por ejemplo, en el caso del sueño. Ya vimos entonces una introducción muy general a lo que es el sistema nervioso. Veamos ahora cómo se desarrolla embriológicamente, cómo es su ontogénesis. Si ustedes recuerdan, nosotros dividimos el desarrollo embriofetal en dos periodos. Puramente el periodo embrionario, donde se va a consolidar el plan de desarrollo definitivo del sistema nervioso, y el periodo fetal. Pero aquí en el periodo embrionario se van a llevar a cabo unos procesos importantísimos que nosotros los vamos a explicar. El primero es que se completa y se forma el tubo neural. Una vez que quedan completamente cerrados los neuroporos craneales y caudal. El segundo proceso, en este se invaginan y se forman o se diferencian las placodas para dar origen a los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el de la visión, el auditivo, etcétera. Igualmente los ganglios sensitivos de la cabeza. El tercero es la formación de las células de la cresta neural que migran para formar los componentes sensitivos y vegetativos del sistema nervioso periférico. Y por último, la cuarta, se desarrollan las vesículas encefálicas, de las cuales van a derivar todos los componentes del encéfalo. Ya en el periodo fetal, el sistema nervioso incrementa su masa y se consolida su organización funcional definitiva. Aquí es importante resaltar que se lleva a cabo también los procesos de mielinización de las fibras nerviosas. El desarrollo del sistema nervioso se inicia en los vertebrados y específicamente en los mamíferos a nivel de la tercera semana, y es a partir del estado de gástrula y específicamente a nivel de la hoja endodérmica, que se llama ectodermo, que se va a formar el disco embrionario que va a dar origen al sistema nervioso. Veamos acá, en este estado trilaminar del embrión, nuevamente recordemos el ectodermo, el mesodermo, que está en la porción media, y la parte del endodermo. Aquí se ha sacado a la derecha lo que es la estructura del disco embrionario, donde ustedes pueden observar hacia la parte de la izquierda una porción más ensanchada que va a conformar la futura parte cefálica y una parte más angosta que corresponde a la parte caudal. Igualmente diferenciamos en un corte las tres hojas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En la parte dorsal del disco embrionario, específicamente a nivel del ectodermo, se va a formar una línea. Y esta línea se llama la línea primitiva, que va a permitir la proliferación de células en este sector para formar entonces la placa neural. Hacia el inicio, como decíamos, de la tercera semana,
se forma entonces, como vimos, la línea primitiva, que es la que va a formar entonces y va a enmarcar la parte cefálica y la parte caudal del embrión. Una vez que se ha diferenciado esa placa neural, aquí la ven ustedes, tiene la forma de una zapatilla, entonces empieza a formarse aquí en la parte cefálica la membrana bucofaríngea y la línea primitiva con su nódulo primitivo. Igualmente vemos por debajo del disco embrionario el mesodermo y la estructura del endodermo que va a conformar el saco vitelino. En estos cortes transversales de un embrión se muestra la formación a nivel de la placa neural. Recuerden, estos son cortes transversales de un embrión, donde podemos diferenciar aquí ya el surco neural. El surco neural que se va profundizando cada vez más e igualmente estos extremos de los pliegues neurales se van acercando unos con otros hasta quedar completamente cerrado el tubo neural. Igualmente diferenciamos aquí en esta zona intermedia unas células de origen ectodérmico que son las células de la cresta neural. Y aquí ya tendremos entonces perfectamente cerrado y conformado el tubo neural, la notocorda y los dos fragmentos de crestas neurales que van a dar origen a los ganglios raquídeos. En consecuencia, el tubo neural se convertirá por diferenciación en encéfalo y médula espinal. Y las crestas neurales formarán la mayor parte del nervioso periférico. Igualmente, nuevamente vemos acá cómo las estructuras del surco neural empiezan a levantarse y a formar entonces estos dos pliegues que llega un momento en que se unen completamente para formar, como decíamos, la parte del tubo neural. Aquí ya hay migración específica de las células de la cresta neural. Como decíamos, estas células son las que van a formar todas las estructuras del sistema nervioso periférico. Y aquí en este corte sagital de embrión, ustedes pueden ver la localización de las células de la cresta neural. El tubo neural no se cierra herméticamente todo. Su cerramiento o su tubulación se inicia hacia la porción media del embrión y deja en la parte cefálica los famosos el neuroporo anterior y en la parte caudal el neuroporo posterior. Aquí en este embrión ya mucho más avanzado de unos 23 días ya inicia el proceso de formación y cerramiento del neuroporo cefálico o anterior y del neuroporo caudal. Aquí ya podemos observar la estructura de un embrión que tiene el tubo neural completamente cerrado, donde diferenciamos dos regiones específicas. La región que corresponde al encéfalo, que más o menos corresponde a una tercera parte de la longitud total del embrión, y la parte de la médula o cordón espinal. Concluimos entonces que el tubo neural va a conformar o va a dar origen a dos estructuras importantísimas del sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. A partir de ese tubo ya completamente cerrado, se van a diferenciar entonces más o menos hacia la quinta semana tres vesículas importantes. La primera corresponde al cerebro anterior o prosencéfalo, la media al mesencéfalo y la posterior al rombencéfalo, que se continúa entonces
con el crecimiento en longitud de la médula espinal. Y ya al final de la quinta, sexta semana, entonces se forman las 5 vesículas secundarias, que son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo queda exactamente igual, no se divide, pero acá el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. Nuevamente se continúan con la médula espinal. En este corte sagital de embrión nosotros podemos observar las 3 vesículas primarias, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Aquí alcanzan ustedes a observar las estructuras a lo largo de la parte dorsal del embrión de las crestas neurales. Importante aquí el desarrollo igualmente de la médula espinal. En este esquema nosotros podemos observar cómo se dividen las vesículas primarias y forman las secundarias. Entonces nuevamente tendremos aquí el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, se va a dividir en 2. En telencéfalo, que va a constituir más adelante o a dar origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. El diencéfalo, o en esta porción, se van a formar todas las estructuras del tálamo, epitálamo, hipotálamo, la hipófisis e igualmente las vesículas ópticas. El mesencéfalo no se subdivide, corresponde simplemente al cerebro medio. Y aquí tendremos el rombencéfalo, que se va a dividir en 2. El metencéfalo, que más adelante va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo. Y acá se continuará entonces con la médula espinal. Aquí podemos observar en estos cortes de embriones, en estas vistas dorsales y sagitales de embriones de pollo. Las traje para que ustedes también diferencien cómo se forman esas vesículas cerebrales primarias y secundarias. Tienen más o menos el mismo patrón que en los mamíferos. Igualmente se van a formar las 3 vesículas primarias, que son el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y aquí ustedes alcanzan a observar la formación del tubo cardíaco. Se continúan con la médula espinal y al lado y lado se empiezan a formar entonces los somitas. Aquí ya vemos en un embrión mucho más desarrollado la formación de las 5 vesículas secundarias que corresponden al telencéfalo, a sus hemisferios cerebrales que están en formación, al diencéfalo. En el diencéfalo es importante que ustedes noten la formación de la vesícula óptica, el mesencéfalo, el romboencéfalo, que se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. Importante que ustedes también tengan en cuenta que a nivel del romboencéfalo se va a formar entonces la placoda auditiva. Y aquí tendremos ya la protuberancia de corazón, que va a formar entonces más adelante la cavidad pericárdica. En este cuadro o en este esquema general, nosotros podemos observar la formación de las vesículas primarias, secundarias y las estructuras que forman realmente el cerebro en un vertebrado. Tendremos acá la estructura en un corte transversal de un embrión, el tubo neural, ya se han formado los ganglios raquídeos, está la notocorda. Recuerden que la notocorda es importante en la formación de la columna vertebral. Aquí
unos ensanchamientos hacia la parte anterior que corresponde a las vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y obviamente la médula espinal. A partir de cada una de estas vesículas primarias se van a formar las secundarias. Las secundarias, entonces, están constituidas por el telencéfalo y el diencéfalo. El cerebro medio, que corresponde al mesencéfalo, no se subdivide. Y el romboencéfalo, que es el anterior, tiene dos divisiones, el metencéfalo y el mielencéfalo. Vamos a ver que a partir del telencéfalo se van a formar los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El mesencéfalo, pues, seguirá siendo el mesencéfalo cerebro medio. El metencéfalo va a dar origen al puente al cerebelo y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Igualmente, podemos observar cómo se forma el sistema ventricular. Se origina en el feto más o menos hacia el tercer semestre de desarrollo, a partir del canal central del tubo neural. Los ventrículos cerebrales son estructuras situadas en el interior del cerebro, que se encuentran interconectadas, formando el sistema vestibular. E internamente están revestidos por células del epéndimo. Y dentro de este sistema ventricular se origina la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Dentro del sistema ventricular, los más importantes tendremos aquí los ventrículos laterales, interconectados por este agujero interventricular. El tercer ventrículo, esta será la copa óptica, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo que se continúa con el conducto ependimario. De aquí en adelante vamos a ver unas diapositivas donde nuevamente diferenciamos las estructuras que corresponden a vesículas primarias y secundarias. Este es un trabajo bien interesante que hizo el doctor Hernández, un histopatólogo, profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Veterinaria. Trabajó específicamente con embriones de ratón, donde lograron hacer estas preparaciones histológicas tomando entonces esas estructuras y coloreándolas de acuerdo a las vesículas. En color amarillo, por ejemplo, tendremos el prosencéfalo, en verde el mesencéfalo y en azul el rombencéfalo. Aquí el prosencéfalo está dividido en dos. Este que corresponde al telencéfalo, que va a formar los hemisferios cerebrales, y este completamente amarillo corresponde al diencéfalo, donde se van a originar todo lo que es el tálamo, el hipotálamo y los tejidos ópticos. Igualmente el mesencéfalo, que no se subdivide, nosotros ya vimos, y el romboencéfalo, que se subdivide en el metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí tendremos el metencéfalo nuevamente para recordarles en estos embriones de ratón que va a formar o va a dar origen más adelante al cerebelo, al puente, y tendremos la lámina alar y la lámina basal del mielencéfalo, que va a formar entonces el bulbo raquídeo. Y aquí tendremos la estructura y el corte transversal de un bulbo raquídeo, con sus zonas alares y basales diferenciadas. Esta es una diapositiva bien interesante de feto de un caprino, donde se muestran sus vesículas
encefálicas definitivas en un corte sagital y que están apoyadas realmente por la parte cartilaginosa del cráneo, que se llama el condo cráneo. Tendremos la curvatura cervical. Importante que ustedes diferencien aquí el telencéfalo, donde se inició ya y están formadas las hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Igualmente tendremos entonces la curvatura pontina, los plexos coroideos, que son bien interesantes. E igualmente tendremos acá el cuarto ventrículo, donde están los plexos coroideos. Este es un embrión en estado metamórfico de bovino, donde podemos observar igualmente vesículas encefálicas en un corte frontal. Toda esta parte corresponde a la neocorteza, el cuerpo estriado, los plexos coroideos, los ventrículos laterales, el tálamo, el tercer ventrículo. Entonces son tejidos preparados y vistos en un aumento de 40x. Y aquí ya son fetos completamente formados, por ejemplo, de un porcino, donde ya diferenciamos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí está la médula espinal, que está en procesos de formación. Igualmente, si estamos hablando de un periodo metamórfico, ya podemos diferenciar la formación del corazón, el pulmón, el hígado, y aquí tendremos entonces el mesonefros, que más adelante va a formar el riñón definitivo, las gónadas, y así podríamos seguir enumerando los otros órganos. Bueno, ya vimos entonces el desarrollo del encéfalo. Miremos ahora cómo se forma la médula espinal. Y aquí en este corte sagital de este embrión, ustedes pueden ver los engrosamientos anteriores que corresponden a la formación de las vesículas encefálicas. Pero ya a partir de la cuarta o por debajo del cuarto par de somitas se va a formar la médula espinal. O sea que la médula espinal se desarrolla a partir de engrosamientos del tubo neural en su región más caudal. Y aquí vemos cómo es ese desarrollo tan interesante. Nuevamente, este es un corte transversal de un embrión de ratón donde han coloreado la estructura del tubo neural a nivel caudal. Puede diferenciarse aquí, en este embrión, dos regiones, esta de color azul, que corresponde a la placa alar, y es el componente sensitivo de la médula espinal. Y la parte roja corresponde a la parte basal de la médula y es específicamente su placa motora. Pueden observar alrededor del tubo neural un espacio que no está coloreado, que corresponde a una capa marginal. Esta capa marginal, más adelante, dará origen a la sustancia blanca, mientras que que está aquí de dos colores y es mucho más gruesa, está muy cerca del conducto, se llamará la capa marginal y que más adelante dará origen a la sustancia gris. Y aquí en la derecha ya podemos observar
un esquema que corresponde a la microfotografía de la izquierda, donde se diferencian igualmente la placa alar o sensitiva, la placa basal o motora. Igualmente tendremos acá, en esta parte periférica, que tiene unos punteados, la capa marginal que corresponde a la sustancia blanca. Importante que noten que este poro está revestido internamente por una capa de células neuroepiteliales. Veamos cómo es la histogénesis del sistema nervioso, cómo se forman las células que hacen parte del sistema nervioso. Y aquí vamos a hablar de cómo se forma una neurona y cómo se forma una célula de glía. En la parte de la izquierda observan cortes transversales de un tubo neural. Esto es esquemático. Una zona más amplia y una zona angosta. Esta zona que limita el espacio corresponde a las células ependimarias. Pero acá, la zona más amplia que está hacia la parte externa va a constituir la capa del manto. Entonces aquí se caracteriza porque tienen una cantidad de células con un núcleo bastante voluminoso. Estas células empiezan a diferenciarse, se llaman neuroblastos, empiezan a diferenciarse y a formar las neuronas definitivas. Estas neuronas empiezan entonces a desarrollar sus axones que van a tener una posición periférica y van a formar entonces la capa marginal o sustancia blanca. Estas dos clases de células, estas las vamos a llamar neuroblastos. Y acá podemos ver también, igualmente, como en el caso anterior, la capa del manto, la capa ependimaria, y acá la capa marginal que está constituida por axones y es de color blanco, por eso se llama sustancia blanca o capa marginal. Aquí ya podemos observar un corte esquemático de una médula, de un corte transversal de médula. Importante resaltar aquí las placas del techo y las placas de la base o del suelo, importantes porque a través de estas placas hay intercomunicación de las neuronas. Nuevamente tendremos aquí la sustancia gris y en la parte periférica la sustancia blanca. Y las dos placas sensitivas, alares y motoras que están acá, basales. Igualmente importante resaltar la posición de estas astas intermedias donde van a estar interconectadas también unas clases de neuronas vegetativas. Estos son esquemas que muestran etapas sucesivas del desarrollo de la médula espinal. Entonces, si ustedes notan, en A el espacio es bastante amplio y aquí ya se vuelve ese tabique mucho más pequeño para formar el conducto del epéndigo, que como les digo está revestido internamente por células ependimarias. Vemos igualmente que la capa del manto aquí se adelgaza y forman las astas sensitivas, que son dorsales. Igualmente estas de abajo, las motoras, también entonces toman una forma muy característica cuando se forma la cisura ventral en la placa del piso o la placa del suelo.
Aquí pueden observar histológicamente un corte transversal de tubo neural de un feto de perro a nivel de la columna vertebral, donde pueden observar ustedes acá la estructura ya formada de la médula espinal. Uno, las capas ventricular o germinativa. Esta capa importantísimo porque es la que va a dar origen a todas las células, a los neuroblastos e igualmente a los glioblastos. Esta es la capa del manto o sustancia gris, esta de color clara, periférica, la capa marginal que corresponde a la capa de la sustancia blanca. Igualmente encontramos el canal ependimario, está acá. Al lado y lado de la médula encontramos las células de la cresta neural. Y acá tendremos un corte transversal de un cuerpo vertebral. Estos dos esquemas importantes que muestran los cilindroejes motores que salen de las neuronas en la placa basal. Aquí están en procesos de crecimiento. Pero igualmente tendremos fibras centrípetas y fibras centrífugas en crecimiento. Y acá se unen al ganglio de la raíz dorsal. Aquí en B ya podemos ver las fibras nerviosas de las raíces motoras y las fibras de las raíces sensitivas que se unen para formar entonces el tronco del nervio raquídeo. Recuerden que esta será el asa dorsal sensitiva y esta será el asta ventral motora. Ya el corte transversal de una médula completamente formada, donde podemos diferenciar el canal del epéndido mucho más pequeño, las cisuras ventral y dorsal, la sustancia gris, estará acá, la raíz posterior del nervio raquídeo, el ganglio raquídeo y la raíz motora de ese o anterior del nervio. Igualmente tendremos aquí ya la formación a través de esta raíz motora y de esta raíz sensitiva de un nervio raquídeo. Vimos entonces cómo se forma el encéfalo y la médula. Veamos qué son las células de la cresta neural, porque recuerden que nosotros dijimos que son importantes en la formación del sistema nervioso periférico. Las células de la cresta neural son de origen ectodérmico. Y aquí podemos observar entonces dónde están localizadas en un corte transversal de un embrión a nivel de la placa ectodérmica. Esto será entonces nuevamente, como vimos, el surco neural. Y aquí al lado y lado estarán los pliegues neurales que empiezan a levantarse. Al levantarse en esos pliegues, entonces, se unen completamente para formar la estructura del tubo neural. Pero es importante que ustedes observen la localización de las células mesenquimáticas de la cresta neural. Están al lado y lado. Cuando el tubo se une, pues obviamente estas células también van a formar una unión. Pero después de que el tubo está completamente cerrado, entonces se dividen en dos. Y cada uno va a formar entonces estructuras de los ganglios raquídeos. Vimos que las células son un grupo específico de células neuroepiteliales que se desprenden y se transforman en células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas tienen la capacidad de dividirse y van a formar específicamente todas las estructuras que conforman el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo.
Dijimos que a partir de las células de la cresta neural se forman una cantidad de ganglios y nervios, igualmente muchas células. Veamos aquí que la mayor parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo se forman, como vimos, de la cresta neural. Entonces acá tendremos en un corte transversal de un embrión, podemos diferenciar la estructura del tubo neural, la notocorda, la aorta dorsal. Y aquí estará el nervio, el ganglio, perdón, de la raíz dorsal, que se forman a partir de las células de la cresta neural. Este ganglio está constituido por neuroblastos. Y los neuroblastos son importantes porque van a ser parte de la estructura de las glándulas adrenales. Igualmente van a formar parte de los ganglios preaórticos y de los ganglios entéricos. Ustedes pueden observar aquí, este color amarillo corresponde al corte transversal del tubo digestivo primitivo del embrión. Entonces, a partir de estas células se forman los ganglios y los nervios craneales de los pares quinto, séptimo, noveno y décimo. Igualmente ganglios y nervios raquídeos, ganglios autónomos que hacen parte del simpático y parasimpático, y de las células de Schwann. Recuerden que estas células son importantísimas en la mielinización de los nervios del sistema nervioso periférico. Esta es una estructura de un embrión visto sagitalmente, bien interesante, para que ustedes diferencien la posición y la migración de las células de la cresta neural. No solamente se están localizadas, como les digo, en la parte cefálica, se localizan igualmente, recuerden ustedes, en la zona de los arcos faríngeos, porque allí en los arcos faríngeos estas células de la cresta neural van a formar parte del sistema locomotor de lo que es cara, cuello y cabeza. Aquí pueden ustedes diferenciar las bolsas faríngeas, pero igualmente las encontramos aquí en la parte mucho más caudal, donde nosotros podemos diferenciar estas crestas neurales que van a ser parte fundamental o van a dar origen a los arcos aórticos. Recuerden que los arcos aórticos se forman en la estructura cardiogénica y que más adelante van a desaparecer y solamente quedan dos arcos funcionales. En este esquema podemos ver los derivados en general de las células de la cresta neural, que corresponden a unas vías migratorias y sus derivados en el tronco. Entonces acá también pueden ustedes observar el corte transversal de un embrión. Esta es la parte epidérmica, la parte de la piel que va a dar más origen más adelante a piel. E igualmente aquí la estructura del tubo neural. Estas son las células de la cresta neural. Nosotros habíamos dicho que forman los ganglios simpáticos, van a ser parte de la adrenal, de las glándulas adrenales, igualmente de los plexos, y aquí los plexos de la pared intestinal. Entonces, igualmente, plexos parasimpáticos del intestino, los plexos perivertebrales, las células cromafines de las glándulas adrenales, las neuronas multipolares de los nervios simpáticos, igualmente las células de Schwann que van a formar la mielina alrededor de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Van a dar origen a las células pigmentarias de piel, por ejemplo, los melanocitos, que son los que dan el color específico de la piel.
Entonces, estos son los principales derivados que nosotros encontramos a nivel del desarrollo de los embriones. Igualmente, las células de la cresta neural van a formar las meninges o van a dar origen a las meninges, que son un sistema membranoso, son capas de tejido conectivo que recubren y protegen el sistema nervioso central. No solamente el encéfalo, sino también la médula espinal. Y están constituidos por la dura madre, que es la más externa, la aracnoides, la media, y la pia madre, que es la que está en íntima unión con la médula espinal. Esta parte histológica la van a ver más adelante de una manera mucho más completa. Veamos ahora cómo se forman las células que hacen parte del sistema nervioso. Recuerden que allí se van a formar varios tipos de células a partir del tubo neural. Aquí vemos entonces que hay un corte transversal de un tubo neural donde podemos observar una porción. En esta porción del tubo neural, ustedes alcanzan a observar unas células. Estas células se llaman células neuroepiteliales, que van a formar entonces tres tipos de células mesenquimáticas. La primera corresponde al neuroblasto, la segunda al espongioblasto y la tercera al espongioblasto fijo. ¿Qué va a formar el espongioblasto fijo? Todas las estructuras que recubren internamente el conducto del epéndimo, que se van a llamar células ependimarias, y las vamos a encontrar específicamente en la parte más interna del tubo neural. El segundo grupo corresponde a los espongioblastos libres, donde a partir de estos espongioblastos se van a diferenciar las células gliales, que nosotros llamamos los astrocitos fibrilares, y los astrocitos protoplasmáticos. Estos tienen una función importantísima en el metabolismo, en la protección, en la nutrición de las neuronas. E igualmente van a formar los oligodendrocitos, que son unas células especiales que realizan el proceso de mielinización en las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Tendremos igualmente este grupo de los neuroblastos, que se van diferenciando: neuroblastos bipolares, monopolares y multipolares. Entonces, todas estas células de las cuales nosotros ya hemos hablado son linajes celulares derivados de las células neuroepiteliales del tubo neural. Pero igualmente vamos a encontrar unas células de microglia o los microgliocitos, que son células que realizan fagocitosis en el sistema nervioso, que provienen específicamente de las células del mesénquima, que son entonces sintetizadas o son formadas en la médula y son transportadas a nivel del torrente sanguíneo. Miremos cómo se desarrolla el sistema nervioso periférico, que está constituido por estructuras situadas fuera de la membrana basal del tubo neural, conformados por nervios de fibras mielínicas y amielínicas, y que pueden ser sensitivas y motoras. Igualmente está conformado por ganglios sensitivos
visceromotores, plexos nerviosos y terminaciones nerviosas receptoras o efectoras. Aquí podemos ver en esta estructura de un embrión a nivel puramente cefálica y faríngea, la posición de los distintos nervios y que nacen o se desarrollan entonces a partir de estos arcos branquiales o arcos faríngeos. Cada arco branquial lleva consigo su propio nervio craneal. El nervio, por ejemplo, el trigémino, corresponde al primer arco branquial, que presenta las tres ramas, la oftálmica, tendremos aquí la oftálmica, maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Igualmente, el nervio del segundo arco, que es el facial, segundo arco, el del tercer arco faríngeo, el glosofaríngeo, y los músculos del cuarto son inervados por la rama laríngea superior del vago y el sexto arco por la rama recurrente del vago. Aquí no alcanzamos a ver mucho, acá la rama recurrente del vago no alcanzamos a diferenciar, entonces los del sexto arco. Este es simplemente para mostrarles en esta estructura de un embrión la posición de sus vesículas, la curvatura que toma el embrión en el proceso de desarrollo y algo bien importante es la posición de los nervios craneales. ¿Dónde nacen esos nervios craneales? A nivel de la zona faríngea, de los distintos surcos o arcos faríngeos. Entonces acá tendremos los nervios craneales y acá a lo largo de la médula los nervios raquídeos. Son vistas sagitales del tubo neural al final de la quinta semana. Veamos ahora la mielinización. ¿Cuáles son las células que realizan los procesos de formación de las capas de mielina? Aquí en A podemos observar en esta asta una radícula sin o raicilla sin revestimiento. En B ya podemos observar acá cómo las células de Schwann depositan la mielina alrededor de este axón. Y acá en la parte interna, en la parte puramente de la médula espinal, estas estructuras de color azul que corresponden a las células de oligodendroglia van a depositar las capas de mielina en las raicillas de estas estructuras. Y ya en C podemos ver entonces la estructura completamente formada, las vainas de neurilemas, la vaina de mielina, los nódulos de Ranvier, e igualmente podemos diferenciar entonces ya la mielinización que inician las células de oligodendroglia. ¿Cuándo se inicia la mielinización? Específicamente en el periodo fetal tardío y continúa después del nacimiento. Y lo hace a nivel del sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y a nivel de las fibras periféricas, las células de Schwann. Y aquí pueden observar ustedes la mielinización de las fibras del sistema nervioso central. Es un oligodendrocito que puede realizar varios tipos de mielinización, varias o formaciones de capas de mielina dependiendo de cada una de sus prolongaciones citoplasmáticas. En cambio acá, en las células de Schwann, Schwann solamente puede establecer
la mielinización solamente de un axón. Aquí pueden ver cómo esta célula de Schwann, que tiene su núcleo común y corriente, inmediatamente rodea el axón y empieza a formar las capas de mielina. El axón lo transporta a la mitad de su citoplasma, quedando entonces una parte externa o cubierta que se llama la cubierta, el neurilema, y aquí pueden observar el núcleo. Esta es la mielinización nuevamente de las células de Schwann. Entonces aquí podemos ver cómo la célula de Schwann nuevamente se acerca a la fibra y empieza el proceso envolvente y la formación de las placas de mielina. Quedando acá entonces el axón en la zona central y formando las capas concéntricas de mielina y una capa externa, una membrana externa que se llama neurolema, donde vamos a encontrar obviamente el núcleo de la célula de Schwann. Esto es simplemente para que ustedes diferencien que un oligodendrocito tiene muchísimas prolongaciones citoplasmáticas y puede llevar a cabo distintos procesos de mielinización en distintas fibras. Igualmente pueden observar aquí el núcleo, los axones que están mielinizados, específicamente por la mielina, que ustedes ya saben, está conformada por fosfolípidos y proteínas. Igualmente, a veces no se da una mielinización normal. Y aquí pueden ustedes observar en este lado, en esta primera porción, un nervio sano donde se ha llevado una mielinización normal, una fibra nerviosa, pero acá no se ha llevado a cabo la mielinización por muchos factores. Este proceso desmielinizante puede ser ocasionado por inflamaciones crónicas, por causas autoinmunes o simplemente por microorganismos patógenos que no permiten que las células mielinizantes realicen su función. Entonces acá, por ejemplo, tendremos una neurona con su vaina de mielina dispuestas normalmente, sus capas, sus nódulos de Ranvier, sus vesículas sinápticas, y acá en la derecha podemos observar una mielina completamente dañada. El nervio no se forma de la manera más normal y no puede entonces transportar el impulso nervioso. Decíamos que no solamente la desmielinización puede darse por factores inmunes o autoinmunes. Entonces, que las células simplemente están fagocitando o están dañando a las otras células que realizan los procesos, por ejemplo, a los oligodendrocitos, sino también puede darse por una destrucción del daño de mielina causada por la presencia, por ejemplo, de bacterias. Esto no permite entonces que los nervios puedan conducir los impulsos nerviosos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.